Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este recap de Colt Patrol, el cuarto episodio de Doom Patrol, esta serie que capítulo a capítulo va mejorando siempre. Antes de comenzar quiero recomendarles que si no se han suscrito al canal se suscriban, le den clic a la campanita para activar las notificaciones y si les gusta este video o alguno de los otros que han visto lo compartan con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Este capítulo de verdad ha sido mi favorito de todos los que hemos visto y eso es mucho decir porque todos los capítulos han sido geniales, pero este creo que lo llevó un paso más allá. Creo que ya estamos en otra etapa de la serie o estamos comenzando otra etapa de la serie porque el primer capítulo fue totalmente introductorio desde el punto de vista de Cliff principalmente. En el segundo capítulo también teníamos más introducciones con respecto a los personajes, como que se nos iban planteando cosas, se nos iban planteando cuáles van a ser los arcos realmente que van a vivir estos personajes a lo largo de esta temporada, con Cliff, con Larry, con Rita, incluso con el mismo Cyborg y Jane, y bueno, toda esta búsqueda por el Chief y Mr. Nobody. Pero aquí ya empezamos a concentrarnos más en historia. Claro, hay desarrollo de personajes, pero lo dejamos un poco de lado y es algo que se va dando de manera mucho más natural, no tan expositiva, sino que va apareciendo realmente con el ritmo de la serie, con el ritmo de lo que va sucediendo y eso me parece increíble. Me parece que vimos un capítulo súper loco, un capítulo muy divertido. De verdad me reí muchísimo con este capítulo, como que todo el tiempo era como ¿qué demonios acabo de ver? ¿Qué es lo que está pasando acá? Aparecen unas monjas que rompen las paredes con cuchillas, luego aparece una cabeza de un caballo que tiene un clavo en toda la frente y empieza a cantarles. Realmente un capítulo genial. Entonces, tenemos que todo gira alrededor del culto del libro no escrito, entonces comenzamos con un flashback a hace 17 años, tenemos a Elliot, que es este niño que vemos en diferentes cumpleaños, que tiene como tatuajes a lo largo de su cuerpo y a medida que van pasando los años van surgiendo más tatuajes que parece ser un lenguaje, ¿no? Entonces es un libro que se ha estado escribiendo a lo largo de los años y cuando él cumple 18 años ya pareciera que el libro está completamente escrito. Y sus padres le tienen a él esta idea de que él va a ser un héroe, de que él va a salvar el mundo y lo han estado engañando todo este tiempo cuando en realidad el culto del libro no escrito lo que quiere es terminar el mundo, quiere acabar el mundo despertando al decreador. Entonces ese es como nuestro punto central y de ahí es que se desprende todo el resto. Tenemos la introducción de Willoughby Kipling, que es este hechicero súper divertido con todos los hechizos y todas las apariciones de él en este capítulo me parecieron realmente geniales, que es como una especie de amigo del Chief. No sabemos de hace cuántos años, sabemos que han tenido misiones juntas, sabemos que el Chief lo ayudó en el pasado a detener al culto del libro no escrito. Y aquí nos revela varias cosas del Chief y de los personajes porque, como que influyen las historias de todos los personajes a lo largo de este episodio. Pero entonces, si Willoughby Kipling se les hizo parecido a algo, no es casual. Este personaje es una copia de Constantine. Y no lo digo en el mal sentido. Este personaje y el libro y el culto del libro no escrito aparecen originalmente en la Doom Patrol en la versión de Grant Morrison por allá por los 90, si no estoy mal, creo que en el 90 aparece por primera vez Willoughby Kipling. En ese momento la idea de Morrison era que este personaje fuera John Constantine, pero Constantine en ese momento estaba siendo publicado por Vértigo, que es la línea de cómics más adulta de DC. Y las reglas en ese momento era que ningún personaje de Vértigo, o por lo menos John Constantine, no podía aparecer por fuera de la línea Vértigo y Doom Patrol estaba en la línea normal. Entonces Grant Morrison tuvo que crear a este nuevo personaje que en muchos sentidos es una copia de John Constantine. Cómo habla, cómo se comporta, muchas cosas son muy parecidas porque están sacadas directamente de un personaje que debía estar ahí pero que no podía estar ahí por diferentes razones. Entonces, tenemos a Jane y a Cliff, que cada vez se nos unen más estos dos personajes y es muy congruente con su desarrollo en los cómics, pero entonces tenemos que después de todo lo que pasó en Paraguay, la relación de ellos está un poco rota. Hammerhead es la que está al frente ahora, pero Cliff sigue teniendo sigue viendo a Jane como su hija de una manera u otra cada vez más. Entonces comenzamos el capítulo, la primera aparición de ellos es
Cliff soñando con su hija viene a dormir en su pecho y cuando él se despierta es Jane la que está ahí con las colitas de Baby Doll, pero entonces eso me parece genial, ya conocemos lo suficiente a los personajes como para saber que esa no es Baby Doll porque vemos la cicatriz de Hammerhead, entonces eso me parece interesante, aunque me hace preguntarme cómo funciona realmente Crazy Jane en muchos sentidos, porque las otras veces que hemos visto las transformaciones hemos visto que cuando se transforma en Baby Doll le aparecen las colitas, pero cuando se destransforma y se convierte en otra personalidad ya no las tiene, entonces cuando ella se duerme, las transformaciones físicas cambian de una manera u otra o se detienen de una manera u otra. Entonces ella fue a donde Cliff como Baby Doll, se durmió y cuando se despertó como Hammerhead, pero con la apariencia de Baby Doll. No sé, esa es como una de las preguntas que me abre este capítulo. Pero entonces tenemos eso y tenemos que nos revelan que Jane se decidió retirarse, como tomarse un descanso, que está muy afectada por lo que pasó en Paraguay. Entonces Hammerhead está al frente de todo esto y eso se va a ir desarrollando a lo largo de todo este capítulo con Cliff preguntándole directamente a ella qué es lo que pasó y Hammerhead diciéndole que se dio cuenta de que él era un monstruo, de que eso que había visto de cómo había descuartizado a estas personas, los había matado, los había dejado con todas, o sea, él cubierto en la sangre de las otras personas, le había demostrado que probablemente no era tan buena persona y que era realmente brutal y creo que eso va a empezar a jugar más y pues vamos a ver un poco de eso a medida que nos vayan revelando más la historia de Crazy Jane, ¿no? De las que les hablé un poco en el recap del episodio pasado y ahorita más adelante vamos a hablar de eso. Todavía no les voy a contar la historia completa porque sería hacerles spoilers grandísimos, pero me parece realmente genial que estén tomando el camino de la historia original de Kay, que es el nombre original de Crazy Jane, y que estén hablando, o sea, es una historia súper fuerte, es una historia súper cruda y no sabía hasta qué punto iban a llevarla hasta allá, pero lo están haciendo y creo que va a ser realmente genial. Tenemos la revelación de Cyborg de que existen 37 dimensiones conocidas. Él las está mapeando y quiere que vayan por todas estas dimensiones a buscar al Chief. Tenemos el enfrentamiento con Rita, como todo esto de la conversación que tuvieron en el capítulo pasado en donde ella le estaba revelando que estaba perdiendo el control, que tenía miedo de ir a buscar el Chief, como todo esto, como diciéndole en últimas yo no quiero estar muy involucrada con esta misión, entonces Cyborg la está dejando como un poco relegada, la está apartando del resto del grupo y está tratando de convencer al resto del grupo de que vayan a buscar al Chief y digamos que está tratando de adaptarse a ellos de una manera u otra. Vemos varias partes en el capítulo en donde todavía se muestra él como líder y todavía tiene este escepticismo con respecto a ellos, como de si pueden hacerlo o no pueden hacerlo, pero se está viendo obligado y pues también creo que es lo que él quiere, como confiar más en ellos y en lo que pueden hacer cada uno. En esas llega Kipling, se presenta, les habla del culto y esta parte que me pareció re extraña y me pareció genial cuando invoca al oráculo y de pronto sale esta cabeza de un caballo con un clavo en la cabeza y es como ¿qué demonios estoy viendo? Y de pronto no habla, sino que canta y es como ¿qué demonios estoy viendo? O sea, como que la rareza va subiendo y subiendo y subiendo y que continúen, que sigan mostrándome cosas así de raras y extrañas porque me parecieron realmente geniales. Ellos deciden ayudar a Kipling, Kipling abre este portal y ellos se transportan a la casa de Elliot, traen a Elliot, rechazan a la mamá, toda esta cosa. Y lo que dije al comienzo, todos los hechizos de Kipling me parecieron muy divertidos, o sea, primero esta cosa como abre este portal, luego como con las cenizas de Miguel Ángel le hace este hechizo de camuflaje a Elliot, luego después cuando está haciendo este hechizo para proteger la habitación con los rosarios en salsa picante y cantando Love Me Do al revés, porque eso es un buen hechizo y como debió haber cantado, ¿cuál es la otra? Hard Day's Night, es que dice, bueno, otra canción de los Beatles y es como todos estos hechizos que son realmente inverosímiles, el hilo dental de Janis Joplin, como todas estas cosas que son súper extrañas, de verdad me encantaron. De ahí en adelante el equipo se divide, tenemos a Jane y a Cliff que se van a España a tratar de cerrar el portal que está en los estigmas de el cura. Tenemos toda esta conversación en donde Hammerhead le dice a Cliff que él es un monstruo, que al menos ella tiene una razón por la que llegó a existencia, que cuál es la razón de existir de él. De ahí en adelante es que se nos va desarrollando un poquito este personaje de Crazy
Crazy Jane, del cual nos van revelando pequeñas cosas con respecto a su historia. Entonces tenemos que entran a la iglesia y apenas entran a la iglesia ella pierde el control. Vemos como Hammerhead, que es lo que demuestra cuán cruda y cuán fuerte es la historia detrás de Crazy Jane. ¿Por qué ella termina con todas estas personalidades y por qué su mente se divide de esa manera? Y por qué la personalidad predominante no es su personalidad original, sino que es Jane. Ella está muy congestionada cuando sale el cura, ella le reclama, le dice, ella confió en ti, y de nuevo, eso está relacionado totalmente con algo muy fuerte que le pasó a Kay, que es la niña original, y que hizo que todas estas personalidades surgieran. Pero de nuevo, no les voy a decir exactamente qué es porque sería un spoiler gigante, y si no han leído los cómics y si no saben mucho de Crazy Jane, me gustaría que lo supieran por la serie y no por mí. Pero entonces en medio de todo esto son transportados a Normheim, que es la ciudad en donde es como la base del culto del libro no escrito, y ahí son llevados por The Hoodmen, por los encapuchados, ante la gran sacerdotisa, que revelan que es la mamá de Elliot y que los padres de él, realmente el premio de ellos por haber cuidado a Elliot era eso, era ser como los reyes de Nordheim hasta que apareciera el Decreador y terminara el mundo. Y esa parte que es hacia el final del episodio me pareció realmente genial, cuando Cliff está hablándole y reclamándole y diciéndole cosas, y la madre le dice como no hay realidad, nada es real, sino que todo es cuestión de percepción. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Entonces aparece Cliff sin su cuerpo de robot, sino con su cuerpo humano, y Jane está viendo este espejo que está totalmente roto, en donde en cada uno vemos a una de sus personalidades. Luego dice, ¿cómo nos ven a nosotros? Entonces Cliff se mira a sí mismo y está cubierto de sangre, y esa es la visión que tiene Jane de él. Y cuando mira a Jane, ve a Clara, ve a su hija. Entonces es como que realmente ni siquiera él está consciente de lo que está haciendo, porque aquí lo niega. Dice como yo no veo a Jane como si fuera mi hija, pero sí lo hace. Realmente eso es lo que sucede, y ese es el instinto protector que él siente hacia ella. Y después la madre dice, pero como realmente somos, entonces tú eres un órgano simplemente. Entonces es el cerebro botado en el suelo, y luego vemos, y como cuando vemos es otra niña, es Kay. Ese de nuevo es un punto súper importante, es la razón por la que Jane es la personalidad predominante. Kay entró en recesión. Kay se quedó en ese momento, se quedó en la edad en la que sucedió ese evento catastrófico realmente, porque no hay otra manera de describirlo, que hizo que sus personalidades surgieran. Me parece muy genial y me parece muy interesante cómo nos han venido desarrollando esas pequeñas cosas a lo largo de los diferentes episodios, y no se han concentrado como en un episodio concreto en donde simplemente nos muestran esta historia, sino que nos lo van revelando para que a medida que uno vaya encariñándose con el personaje, cuando nos digan cuál fue ese evento, cuando nos digan qué fue lo que causó esto, nosotros como espectadores ya le tengamos tanto cariño que el golpe sea un golpe durísimo, que sea como ¡jue madre! Eso fue lo que le pasó a esa niña, y por eso todo es así. Por el otro lado, los que están todavía en la casa, tenemos un tema recurrente a lo largo del capítulo, y es que Negative Man está tratando de que Larry vea las cintas. Sabemos que el Chief tiene como estas entrevistas con cada uno y los graba todas, que así era que veíamos las diferentes personalidades de Jane, y ahora tenemos estas cintas con Larry en donde el Chief está tratando de presionarlo, que hable de su familia, que hable de su amante, que hable de todas estas cosas, y revelan que lo que él quiere hacer es que Negative Man salga. Entonces, que parece que es más fácil que Negative Man se libere cuando Larry está ansioso, y lo que quiere Negative Man que Larry se dé cuenta con estas grabaciones, porque inicialmente Larry se va antes de ver lo que Negative Man quiere que él vea, es que el Chief creó un dispositivo para que Negative Man pudiera transmitir y transformar su energía en palabras para poder comunicarse con él. Y esto me pareció genial porque fue un momento muy pequeño, fue un momento muy corto, pero creo que de nuevo son pequeñas cosas y son pequeños momentos que nos van
haciendo avanzar a los personajes, que van haciendo que los conozcamos más y que se vayan dinamizando. Entonces teníamos todo este asunto con Larry antes de darse cuenta de que estaba huyendo, darse cuenta de cómo el hecho de entrar en contacto con Negative Man no era lo que había dañado su vida, sino que había sido como la gota que rebosó el vaso, porque él ya venía dañando su vida desde antes con todos los problemas, negando su homosexualidad, negando un montón de cosas, huyendo de su familia, bueno, como todo esto. Pero aquí tenemos esa única palabra que puede traducirse por medio del dispositivo del Chief, y es tortura. El Chief le pregunta a Negative Man cómo es estar con Larry, cómo es estar dentro de Larry, y la única palabra que sale es tortura. Entonces es Larry dándose cuenta de que además él solamente ha pensado en él, solamente ha estado pensando en él y nunca ha tenido en cuenta a Negative Man. Siempre lo ha visto como esta criatura, como este ente que llegó a dañarle la vida, pero nunca lo ha tenido en cuenta realmente. Y para Negative Man las cosas también son malas. Para Negative Man tampoco debe ser agradable estar atrapado dentro del cuerpo de esta persona que lo odia totalmente, que nunca lo deja salir, sino que cuando sale son como momentos realmente extraños. Entonces eso me pareció genial. Y además tenemos otro momento cuando Larry está hablando con Elliot y le dice que realmente él no puede vivir por otras personas, sino que tiene que ser fiel a sí mismo, ¿no? Como de nuevo toda esta reflexión con respecto a cómo él escondió las cosas, cómo siempre estuvo viviendo con ciertos objetivos, querer ser un héroe, tener reconocimiento, todas estas cosas, y cómo querer ser un héroe lo llevó a arruinar su vida realmente y nunca fue fiel a sí mismo. Tenía una esposa, tenía una familia, pero en realidad estaba enamorado de un hombre con el que nunca reveló su relación por miedo a un montón de cosas. Le dice a Elliot que a él le ha tomado toda una vida darse cuenta de eso. Eso me pareció realmente genial. Por otro lado tenemos a Rita, que bueno, ya sabemos que se niega a participar. Tenemos toda esta cosa con Cyborg en donde ella le está diciendo como no puede confiar tampoco en Larry. Nosotros no somos héroes y usted no puede cambiar lo que nosotros somos y no puede hacernos algo que nosotros no somos. Pero finalmente, antes de irse, se encuentra con Elliot, que está a punto de suicidarse o que está intentando suicidarse botándose del segundo piso de la mansión. Lo convence y bueno, empieza a tratar de protegerlo y todo esto, y hacia el final tenemos que después de que Kipling traiciona a Cyborg y lo empuja donde Hoodman y se va a matar a Elliot, ella por primera vez utiliza sus habilidades con control. Hasta este momento lo único que hemos visto de Rita y sus habilidades es ella perdiendo el control, ella volviéndose esta masa deforme, o sea, lo único que habíamos visto de control más o menos un poco era en Donkey Patrol, cuando ella iba a entrar al burro, que decidía voluntariamente volverse la masa para que la metieran en un embudo para ver qué era lo que estaba pasando dentro de la boca del burro, pero no veíamos un tipo de control como este, que es mucho más característico de Elastigirl, que es el nombre de ella en los cómics. Pero me pareció interesante, fue muy inesperado, fue realmente inesperado verla a ella alargar el brazo y detener a Kipling de esa manera, pero me pareció genial, lo cual nos demuestra que Rita sí puede controlar sus poderes cuando quiere. Entonces eso me parece interesante, me parece que a medida que vayamos desarrollando a Rita, porque ese es otro asunto, me parece que hemos venido desarrollando a Larry, Cliff y Jane, un poco de Vic, y me parece que desde ese segundo capítulo, cuando teníamos a Mr. Nobody torturándolos y hablándole a ella del bebé y todo esto, me parece que la han dejado un poco de lado, pero creo que más adelante vamos a tener capítulos muy importantes para Rita, entonces quiero ver cómo se va a desarrollar de aquí en adelante. Con respecto a Cyborg, nos revelan por medio de esta conversación que él está teniendo con Kipling que conoce al Chief desde que tiene 6 años, o sea, la conexión entre ellos dos y entre el Chief y Silas Stone es mucho más antigua de lo que nos hacían creer en el segundo capítulo, cuando nos revelaban la historia de Cyborg y cuando nos mostraban esos flashbacks a 5 años atrás, cuando fue el incidente que lo convirtió a él en Cyborg. Pero vemos que es una relación desde hace mucho tiempo. Entonces aquí es donde nos empiezan también a desarrollar de manera tangencial el personaje del Chief, la figura del Chief de una manera u otra, que todos estos personajes de la Doom Patrol
lo ven como una especie de padre, lo ven, como dice Kipling, como este tipo benefactor, paternal, que siempre está ahí para darles una palmadita en la espalda y decirles que todo va a estar bien, pero que tiene una faceta totalmente escondida, que ellos no conocen todos esos viajes, todas esas cosas. Vimos cómo estuvo involucrado con la creación de Mr. Nobody, cómo le disparó a Von Fuchs en el capítulo pasado. Bueno, vimos todas esas cosas, pero hay muchas cosas escondidas en la historia de Niles Caulder, y aquí Kipling le dice: ustedes lo conocen así, pero yo conozco a otro hombre, yo conozco a un hombre que está dispuesto a tomar las decisiones difíciles. Entonces eso me parece interesante, y es lo que me parece a mí que le faltó un poco al Chief en esta versión de lo que hemos visto en estos capítulos de Doom Patrol, pero que sí estaba muy presente en el cuarto capítulo de Titans, en donde veíamos a este hombre, donde nos mostraban realmente la dualidad del Chief mucho más presente. Podía mostrarse como este personaje paternal, pero al mismo tiempo, cuando estaba experimentando con estas personas y cuando estaba tratando de curarles, salía como su lado despiadado, la manera en la que le hablaba a Gar, como todas estas cosas eran realmente diferentes, como dos lados de una misma persona, no necesariamente excluyentes. Pero eso estaba muy presente en ese Chief. En este Chief me parece que no tanto, pero aquí nos lo van revelando por medio de estas conversaciones entre los personajes. Después, en medio de toda esta batalla para defender a Elliot, se nos revelan a todos estos personajes que hacen parte como de este ejército del culto del libro no escrito, y aquí es donde me parece que hay una oportunidad perdida, porque en los cómics son súper locos, o sea, son aún más locos de lo que se nos presentan aquí, y son aún más inverosímiles, y con estos niveles de locura y estos niveles de extrañeza que veníamos en este episodio, me parece que fue una oportunidad un poco desperdiciada no utilizar las cosas más extrañas realmente que hay en el culto del libro no escrito. Puede que las veamos en el próximo capítulo, pero aquí ya vemos ciertas diferencias con respecto a las descripciones que da Kipling de estos personajes. Digamos, los Hoodmen, los que parecen como vestidos del Ku Klux Klan, porque realmente esa fue como una de las intenciones originales. En los cómics sí son los guardias un poco de Northland, pero al mismo tiempo tienen estas habilidades extrañas, y es que cuando a cualquier persona en el mundo se le olvida una palabra, eso que uno está pensando en algo y dice lo tengo en la punta de la lengua, es que los Hoodmen se han robado esa palabra para convertirla en energía, y además la voz de ellos se supone que es una voz súper chillona. Aquí vemos que tienen una voz un poco gutural, entonces es bastante diferente contra los que se enfrentan inicialmente cuando Cyborg saca el cañón sónico. Son los Dry Bachelors, que aquí Kipling los describe como asesinos, cirujanos del dolor, que están hechos de piel muerta y cartas nunca enviadas. Digamos que hay algo muy extraño en el culto del libro no escrito, y es que están como muy relacionados con cosas muy atípicas y muy extrañas, como realmente ¿qué es esto? En los cómics de Dry Bachelors muy parecidos, están creados a partir de piel muerta, pero están creados a partir de cartas románticas de romances que salieron mal. Lo que son también las Little Sisters of the Our Lady of the Razor, que son estas monjas. Aquí son descritas simplemente como monjas con unas cuchillas. En los cómics son mucho más extrañas porque son niñas que son atraídas al culto ofreciéndoles eterna juventud, pero para obtener esta juventud les hacen un montón de cirugías súper dolorosas y un montón de procedimientos, y cuando estas niñas se dan cuenta de que realmente van a ser niñas para siempre y que van a estar mutiladas de esta manera, ya no pueden hacer nada al respecto, entonces deciden cómo vengar su dolor atacando a otras personas con cuchillas. Y de verdad tenemos unas cosas muy extrañas dentro del culto. Tenemos las Mystery Kites, que son unas cometas que están hechas de piel y de huesos de gente y van atacando. O sea, tenemos un montón de cosas realmente extrañas que creo que si no se nos muestran sería un desperdicio total. Pero entonces tenemos estas batallas que realmente me gustaron mucho. Me gustó mucho cómo se deshacían y cómo se volvían cartas y explotaban en papeles los Dry Bachelors cuando ellos los estaban atacando. Cuando ese momento cuando Vic está utilizando el cañón y cuando Kipling saca la espada y es como los dos, como Cyborg con el cañón ciencia y Willoughby con la espada magia, como los dos compitiendo para impresionarse el uno al otro. Y cuando Larry libera a Negative Man y Negative Man no nos muestran la destrucción, sino que simplemente Larry cae inconsciente y empiezan a lloverle
cartas por todo lado, de la matanza tan hijo de madre que está logrando Negative Man. Esa parte de la batalla me pareció realmente genial. Luego llegan los Hoodmen, Kipling empuja a Cyborg, Cyborg tiene que utilizar la granada de iones para deshacerse de ellos, y esa parte me pareció un poco impráctica, el hecho de que él tenga que siempre decirle a la computadora como vocalmente los comandos, como computadora, desvía toda la energía a tal cosa, libérala, o sea, no sé, me parece realmente un poco impráctico. Pues si él está integrado con el sistema, pues que lo haga todo. Digamos que entiendo que es un recurso que pueden estar utilizando ellos para que uno como espectador sepa qué es lo que está pasando, pero pues podrían mostrarlo por medio de pantallas, creería yo. No sé, me parece un poco impráctico realmente. Llegan las monjas, se llevan a Elliot y afuera de la mansión leen el libro y terminamos el capítulo con este ojo gigante apareciendo en el cielo. Qué buen capítulo, de verdad. Este capítulo me gustó muchísimo, me encantó. Quiero ver ya el de la próxima semana, quiero ver el desenlace de esto, quiero ver cómo se van a deshacer ellos de esta cosa. Quiero saberlo todo, quiero ver ya el próximo episodio de Doom Patrol. Por el momento vamos a dejar así, entonces les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones, qué les pareció este cuarto episodio, cómo les parecen que van avanzando las historias, cómo les parece que van avanzando los personajes. Por favor dejen todo eso abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos, denle click a la campanita que no al botón de suscripción para recibir notificaciones cada vez que esté subiendo videos nuevos, haciendo directos sorpresa, directos programados y en general para saber de todo lo que sucede aquí en YouTube con No Sabemos Nada de. También pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com/no sabemos nada de 4 y en Twitter, en Instagram en @no sabemos nada de. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.